Hola, muy buenos días. Aquí estamos en su programa Decisiones, siendo sal, luz en la sociedad. En el día de hoy vamos a conversar sobre el proyecto del aborto en el Tribunal Constitucional y tenemos de invitada a Romina de CONEOB, que nos acompaña el día de hoy y ha venido otras oportunidades también, la Comisión Nacional de Estudiantes de Obstetricia por la Vida. Y a mi otro lado está Pastor Gustavo Torres, que él es de la Iglesia Reconcíliate con Dios, que estará también compartiéndonos opinando, comentándonos sobre todo lo que ha ocurrido también en el Tribunal Constitucional en estos días. Aquí estamos en su programa Decisiones, siendo sal, luz, Canal TV8, señal de BTR. Bueno, queridos televidentes, usted yo creo que ha apreciado mucho lo que está ocurriendo en nuestro país, ha sido bien mediático el tema del Tribunal Constitucional, lo que allí está ocurriendo. Y recordarle que el proyecto del aborto ha pasado ya sus procesos legislativos, estuvo en la Cámara de Diputados, en el Senado, ha sido una larga tramitación que al final, hace ya 2 semanas aproximadamente, se aprobó como ley, pero sin embargo fue desmandado y enviado al Tribunal Constitucional. Y allí ya lleva 2 días de audiencias, escuchando a abogados, representantes de distintas organizaciones, escuchando los argumentos a favor de la vida y en contra de la vida. Hemos estado ahí, incluso a mí me tocó también ser parte de quienes estaban ahí exponiendo y fue muy fuerte ver que salían argumentos totalmente en contra de la vida. Incluso me sorprendió unos argumentos tan fuertes que decía que la persona, el ser humano que está dentro del vientre no tiene ningún derecho porque no ha sido inscrito en el registro civil y por lo tanto no corresponde a tener un estatus de derechos. Entonces eso y muchos otros argumentos que uno escucha allí, pero como le digo es muy fuerte y debemos estar como iglesia, saber lo que está ocurriendo, estar ahí informados, ver las noticias, estar atentos a lo que pasa con nuestra nación. El Tribunal Constitucional, el organismo ya, el último, ¿cierto?, que le da, como dice su nombre, Tribunal Constitucional, que los 10 ministros que están ahí son expertos, ministros en el tema de la Constitución, de la Carta Magna, y confiamos obviamente que ellos van a tomar la mejor decisión, que es a favor de la vida, porque claramente en la Constitución se plasma ahí el derecho a la vida del que está por nacer, en toda su esencia, en todo su espíritu de la ley, está ahí, de la Constitución, está ahí plasmado el favorecer al inocente, el favorecer al que está por nacer. Pastor Gustavo, para que ya hicimos una pequeña introducción, ¿qué le parece todo lo que se ha ido gestando, todo este proceso en el Tribunal Constitucional, donde ya ha llegado la última instancia? ¿Qué esperamos de todo esto? Bueno, han sido 2 días intensos de debate en el Tribunal Constitucional, donde se está exponiendo argumentos a favor de este proyecto. Y lo bueno que en el Tribunal Constitucional está siendo abordado este proyecto no tan solo de un ámbito jurídico, sino que todas personas, organizaciones sociales, iglesias, fundaciones, han podido ser parte también de este debate. De hecho, a la Iglesia Evangélica nos han escuchado mucho más en el Tribunal Constitucional que en las comisiones que se dieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado. Y obviamente este proyecto del aborto es un proyecto netamente ideológico que no soluciona ningún problema. Y esos son los argumentos que se están dando en el Tribunal Constitucional, que está compuesto por 10 personas. Ya, esas 10 personas, Pastora Francesca, que están ahí en el tribunal, son designadas en base a votación en el Senado, en votación también en la Cámara de Diputados, y 3 de sus miembros son designados por la Corte Suprema. Así se constituye el Tribunal Constitucional. Y 2 por la Presidenta de la República. Y 2 por la Presidenta de la República. Y principalmente ellos tienen que ver, el Tribunal Constitucional es como el paraguas que filtra todos los proyectos de ley en nuestro país, ¿ya? Y el gobierno puede impulsar muchos proyectos o de repente allá los parlamentarios pueden impulsar, pero si eso no está de acuerdo a la Carta Fundamental, ¿cierto? Es como para nosotros los cristianos la Biblia es nuestra regla de fe, para el gobierno y para los legisladores la regla
de fe de ello el Tribunal Constitucional, es la Constitución de nuestro país, y ahora se está viendo si este proyecto es constitucional o es inconstitucional. Y para eso están exponiendo alrededor de 135 organizaciones. Ayer ya terminaron todas las exposiciones de estas organizaciones y ahora comienzan los alegatos en base al gobierno, que el gobierno va a defender este proyecto, y en base también a los parlamentarios que de Chile Vamos, como el senador Chaguán, ¿cierto?, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y otros parlamentarios también que presentaron la moción para que este proyecto fuera declarado inconstitucional. Así que esperamos un milagro del Señor también, y que quienes están ahí tomando alguna decisión lo hagan también pensando en la vida de aquel que está por nacer. Así es. Aquí estamos en su programa Decisiones, siendo sal, luz en la sociedad, y estamos conversando sobre el proyecto del aborto, que está ahí en el Tribunal Constitucional, que hemos visto 2 días de audiencia, hemos estado escuchando los argumentos a favor y en contra de este proyecto. Y ahora vamos a apreciar un video en el cual aparecen, ahí aparecen los expositores, me correspondió a mí, un abogado y una hermana también que está ahí exponiendo, y fuimos varios que estuvimos ahí dando nuestro parecer, fundamentos jurídicos y también en base a lo que pensamos como ciudadanos chilenos, para que nos acompañe a verlo. Esta es la acertada inteligencia del texto. La protección a la vida del que está por nacer se ha hecho desde la innegable evidencia de la existencia de un individuo distinto a su madre, en el que está en el vientre materno. La ciencia ha avanzado y hoy es un hecho indubitable que desde la concepción se produce, desde el punto de vista cromosomático, un individuo distinto al padre y a la madre. Los hechos así lo demuestran, y nuestra Carta Fundamental no es ajena a ello. Lo reconoce tal vez en cortas líneas, pero en un mensaje fuerte y claro. La ley protege la vida del que está por nacer. Nada ni nadie puede contrariar tal afirmación. Nadie puede pretender vulnerar derechos del que está por nacer, y menos aún, el más importante de todos, el derecho a la vida. Pretender que este Tribunal de Derecho no sancione su inconstitucionalidad, nadie puede pretender al protector de un derecho cualquiera, so pena vulnerar el derecho a la vida del más indefenso de los derechos humanos. Aquel, señoría excelentísima, que no tiene voz para estar en esta sala, que no tiene la posibilidad de defender ni exponer el derecho que tiene a vivir. Me es muy necesario comentar desde la perspectiva de profesora y de ciudadana chilena que ama a su nación y las futuras generaciones. Debemos valorar los principios cristianos que han edificado esta nación a favor del derecho a la vida, defendiendo al inocente, al más débil, al que está por nacer, a favor de la dignidad humana. Debemos salvaguardar estos derechos fundamentales que sustentan a los demás derechos. No le quiten la oportunidad de vivir a los futuros ciudadanos chilenos. Déjenlos nacer, déjenlos vivir, dejen que crezcan, dejen que se eduquen. El derecho a nacer versus el derecho a abortar. Más débil que esa mujer. El Estado debe establecer justicia y juicio para ambos, no prevalecer uno sobre el otro, y mucho menos el que es un poco menos débil sobre el que es aún más débil. En este caso, la Constitución ampara el resguardo de los más débiles. No podemos decir que el bebé que está en el vientre sea menos débil que la mujer que está en algún sentido vulnerable. Por lo tanto, no podemos avalar en ninguna causa, ni siquiera en la más crítica, que se despenalice algo que es penalizado el día de hoy, que es que una persona decida por la existencia de un ser humano. Porque entonces, como sociedad, perdemos el rumbo y perdemos el norte. Tenemos una base en donde se busca la justicia, el juicio, el amor, la misericordia, el respeto. Y todos esos son principios fundamentados en la palabra de Dios. Porque Dios es amor.
justicia y luz para la sociedad. Tenemos que entender a la luz de la palabra que necesitamos cuidar al más débil. Si no, nos volvemos una sociedad no basada en estos principios, en donde el que tiene relaciones, porque así se ha establecido en la historia de la ley, que la mujer ya tiene relaciones, ya tiene logros, ya ha adquirido cosas, situaciones o un estatus social, y por eso ella prevalece por sobre el bebé que aún no tiene relaciones, situaciones o logros. Pero no podemos desestimar el derecho de cada persona a existir independiente de su condición, porque entonces nos volvemos una sociedad que avala la ley del más fuerte por sobre el más débil, pero una sociedad que es avanzada, que se jacta de ser libre o que se jacta de ser pro de la libertad de los derechos humanos, debe reconocer que debe resguardar con todas sus fuerzas al más débil. Bueno, ahí puedo escuchar parte de la exposición, parte de lo que pudimos estar ahí, entregar a los jueces, a los ministros, argumentos a favor de la vida constitucional, también bíblicos, y de lo que nosotros pensamos como ciudadanos chilenos, y que confiamos en Dios de que todo esto va a tener un buen fin, a favor del más desvalido, a favor del inocente, al que no tiene voz, y proteger los derechos del que está por nacer. También está conmigo aquí Romina, ella es de CONEOF, la Comisión Nacional de Estudiantes de Obstetricia por la Vida, y nos va a comentar ella desde su perspectiva ella estudia una carrera muy hermosa porque está al servicio de las mamás que están por tener a sus hijos, al servicio de los bebés, ¿cierto?, en su primera etapa cuando están recién nacidos. ¿Y cómo percibes tú este proyecto de ley, el proyecto del aborto, desde tu perspectiva de futura profesional, que ya está a las puertas de ejercer tu carrera? Bueno, nosotras como estudiantes de obstetricia entendemos que este proyecto, más que tener una base científica, lamentablemente está basada en ideologías que lamentablemente son de muerte, aunque a veces las tachan no sé, de defender a la mujer, de defender sus derechos, pero esto no es verdad, porque a la luz de la ciencia, como lo hemos estudiado nosotros, la vida es vida desde la concepción, y eso es lo que nosotros defendemos. Nosotras entramos estudiando una carrera, ¿cierto?, para defender la vida, para cuidar a la mujer en su proceso de gestación de forma integral. Y con este proyecto de ley nos están diciendo no, ahora tienen que defender la muerte, y es algo muy fuerte, porque nosotras entramos, ¿cierto?, para dar un tratamiento a una mujer y su hijo, y que el fin de ese tratamiento sea la vida y sea una calidad de vida. Pero ahora nos están cambiando, nos están diciendo no, el tratamiento de este embarazo va a ser la muerte. Así es. Entonces ahí también para ustedes es como muy fuerte porque tú vas a ser parte, por ejemplo, del equipo cuando entres allá como profesional a trabajar, va a tener que ser parte del equipo de que va a tener que quizás hacer un aborto, estar trabajando ahí. ¿Cómo te sientes tú como profesional? Porque también un punto que yo escuché ahí en todas las exposiciones, en las audiencias y en el tribunal, era el tema de la objeción de conciencia. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo te afecta eso a ti? Bueno, eso nos afecta directamente porque, como decía, ¿cierto?, nos está cambiando como nosotros entramos a la carrera, las motivaciones que teníamos para entrar a la carrera, que era defender la vida. Nosotros como vamos a formar parte de un equipo, ¿cierto?, que es multidisciplinario, que están médicos, matronas, enfermeras, técnicos en enfermería, y aunque, ¿cierto?, hay una objeción de conciencia, yo puedo decir no voy a hacerlo, pero si en un momento estoy, por ejemplo, en un turno, y no hay nadie más que lo cubra, lamentablemente yo voy a tener que prestar un servicio a algo que va a terminar en una muerte, que es un aborto. Y eso es algo fuerte y algo que nosotras estamos totalmente en desacuerdo. Así es. Como bien nos comenta Romina, es algo que va más allá porque ella eligió una carrera con un objetivo claro, que es servir a favor de la vida, porque en el foco de ellos siempre va a ser proteger al que está desvalido, al que está enfermo, pero todo este proyecto va en contra de eso. Va en contra, entonces para ellos es muy fuerte este tema, los profesionales del área de la salud que no están de acuerdo con todo este proyecto como dice ella, con un fundamento, un foco ideológico, ya que va en contra totalmente a la Constitución de nuestro país, a las leyes que en general todas ellas protegen la vida, protegen al que está por nacer y son derechos fundamentales. El derecho a la vida,
a la dignidad humana es un derecho fundamental que sustenta todos los demás derechos, porque le da como un piso, un fundamento tan importante que antes de nacer, porque la persona, el ser humano que está en el vientre no es una masa, no es un objeto, es un ser humano, es una persona que está ahí, tiene vida, tiene corazón, tiene un cuerpo. Entonces, cuán importante es ver desde esa perspectiva todo lo que se está trabajando ahí en el Tribunal Constitucional a favor del que está a favor del inocente, del que está desprotegido y que necesita el apoyo, necesita que alguien hable por ellos, que son, ¿cierto?, los bebés los que están ahí dentro del vientre de la madre. Pastor Gustavo, si quiere agregar algo sí, más. Bueno, todo este tipo de proyectos, batería de proyectos que está impulsando fuerte el gobierno son parte de las transformaciones sociales que están pasando en países como España, en países en Europa principalmente, y de todos estos países se están copiando todos estos modelos que apunta básicamente al derecho de la mujer. Me llamaba la atención, Francesca, los argumentos que algunas personas daban en el Tribunal Constitucional, menoscabando la vida del niño que está por nacer, ya reduciendo solo la vida que está dentro del vientre de la madre como si fuera cualquier cosa, ya. O yo diría como a sangre fría, o de repente siendo tan poco sensible a la vida del niño que está dentro del vientre de una madre. Cuando una mujer está embarazada, siempre uno le pregunta, ¿y qué va a ser? ¿Va a ser niño? ¿Va a ser niña? Porque dentro del vientre de una madre ya hay vida. Entonces hay muchos argumentos que se dieron. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer dijo que el 95% de las mujeres que realizaban un aborto no sufrían ningún trauma, ningún problema, cuando la realidad la realidad que nosotros vemos o la gente que nosotros nos interactuamos, o a veces las personas que se han realizado este tipo de aborto, sabemos que no es verdad. Y me impresiona de repente muchos argumentos que se han dado con encuestas falsas, datos falsos, fuera de la realidad. Por ejemplo, ya el nombre de este proyecto dice despenalización del aborto, como si alguna mujer estuviera presa por haber realizado un aborto. En Chile no hay ninguna persona que esté presa por haber realizado un aborto, porque siempre los médicos están resguardando la vida de la madre, ¿cierto? Y siempre están velando también por la vida del niño por nacer. Entonces ya es una falacia o es una mentira el nombre de este proyecto, despenalizar el aborto, como si a la mujer se le criminalizara en nuestro país, y eso no es así. Entonces, netamente un tema ideológico. Lógicamente el gobierno ha dicho que va a defender con toda la fuerza este proyecto, porque es un tema ideológico, es una bandera de batalla, ¿cierto?, de este gobierno. No le importa si la mayoría de las personas piensan todo lo contrario, porque no le importa invertir 5.000 millones de pesos que se invertirán en este proyecto. No le importa al gobierno matar a sangre fría más de 2.500 niños, porque así está redactado el proyecto, que anualmente se van a abortar en nuestro país 2.500 niños. Entonces son cosas que nuestra sociedad ha perdido el rumbo, ha perdido el temor de Dios, y estamos orando para que Dios pueda hacer un milagro en ese lugar y revertir toda esta situación que está pasando, y no tener más parlamentarios derechamente que apoyen este tipo de leyes que promueven la muerte. Hoy día el aborto, mañana será la eutanasia, y cada vez se le está dando menos valor a la vida, y ese es un problema para nuestro país. Así es, y mientras también escuchábamos ahí los argumentos, bueno, usted está viendo las fotografías de cuando estuvimos ahí, afuera hubieron muchas manifestaciones a favor y en contra del proyecto del aborto. Ahí están las fotografías, las imágenes, ven ustedes personas, bueno, muchas banderas, muchas pancartas, ahí están los jueces, los ministros, y ante ellos expusimos ante ellos nuestros argumentos a favor de la vida, a favor del que está por nacer. Y otro punto también bien importante es que, como decía el pastor Gustavo, uno escuchaba ahí argumentos tan fuertes, por ejemplo el que yo mismo le contaba al comienzo, que era el tema de que el bebé, ¿cierto?, el ser humano que estaba dentro del vientre no es persona, no tiene ningún derecho
porque no ha nacido y no está inscrito en el registro civil, entonces no tiene derecho ni siquiera a vivir. Entonces eso lo escuchamos ahí muy fuertemente. Otro punto también que escuchamos, que también era fuerte escucharlo, que el hecho de que las mujeres, nosotras, yo me sentí muy menoscabada cuando ese argumento, cuando decían que nosotros en Chile no teníamos vida, no, éramos las mujeres más maltratadas en toda la sociedad chilena y que éramos muy menospreciadas. Entonces, basado en esos argumentos, yo decía, pero eso no es lo que nosotras nos sentimos. Entonces, como que el valor de la mujer igual lo dejaban por el suelo. Entonces, y eran argumentos a favor del proyecto del aborto. Estoy hablando desde ese punto de vista, diciendo que nosotros prácticamente las mujeres estábamos ahogadas y asfixiadas en este país. Entonces, y muy maltratadas. Entonces, a lo que voy, que los argumentos a favor, en contra, ahí los escuchamos muy abundantemente. Y obviamente nosotros enfocados en los argumentos a favor de la vida, vuelvo a insistir en esto, en el que está por nacer, en los derechos del que no tiene voz, en el inocente, en el bebé. Y en el artículo 19, que fue como el más nombrado, porque dicen que ahí toman hasta un punto una palabra y la tergiversan hasta llegar a su objetivo, que es que se apruebe el proyecto del aborto. Pero en el espíritu de ese artículo, el famoso artículo 19, número 1, ahí uno se plasma muy claramente que la Constitución de nuestro país protege al que está por nacer, protege el derecho a la vida, lo protege y tiene un enfoque muy claro, así como también en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Chile, también dice ahí, en todos los puntos, dice que se debe proteger la vida del niño antes y después de nacer. Y así, muchos argumentos que se dieron ahí en el Tribunal Constitucional, también en el Código Civil, muchos artículos que también claramente están enfocados en proteger al que está por nacer. Entonces uno los ve y empieza a argumentar y a escuchar todos los argumentos a favor, y hay muchos, abundan los argumentos a favor. Me llamó la atención de que en las exposiciones había muchas organizaciones también internacionales, ¿ya? Y varias de las organizaciones que incluso están en nuestro país ya son financiadas por movimientos incluso abortistas internacionales, agrupaciones abortistas que son internacionales, financian a varios incluso expositores de los que estuvieron ahí. Entonces, como de repente por todos lados se está intentando sacar adelante este proyecto. Un parlamentario como Guido Girardi dijo que si el Tribunal Constitucional declaraba que este proyecto no era compatible con la Constitución, iba a recurrir a organismos internacionales para buscar la aprobación de este proyecto. Y lógicamente este tipo de parlamentario habla de que las bacterias se pueden amar entre ellas, que los árboles se pueden amar entre ellos. Entonces ese es el tipo de parlamentarios que a veces tenemos nosotros en el Congreso Nacional, personas que no tienen noción de la realidad, ya personas que de repente una bacteria tiene amor, una bacteria y tanta importancia que se le da. Después que fue aprobado el proyecto de ley de despenalización del aborto, me recuerda que al otro día fue aprobada la ley Cholito, que fue la ley que buscaba la tenencia responsable de mascota, que toda persona que maltrataba a su mascota, ¿cierto? Y podía incluso hasta recurrir en una falta y hasta ir preso y pagar una multa. Y como en nuestro país el otro día también estaban defendiendo la abeja, y varios parlamentarios como Lili Pérez a favor de la abeja, y vemos que cuando se trata del niño por nacer, que no es así, están defendiendo más a los animales, más a la abeja, que a un niño por nacer. Entonces no tan solo estamos frente a un tema ideológico, estamos frente a una sociedad que ha perdido la noción de la realidad. Ya, ¿cómo es posible que una persona, me llamaba la atención ahí también, Francesca, de que habían grupos homosexuales defendiendo este proyecto? Digo, ¿qué hace un grupo de homosexuales, Rolando Jiménez, personas que están a favor de otras causas defendiendo este proyecto? Y obviamente porque van de la mano, están peleando por sus derechos, cada vez peleando por sus derechos. Entonces nosotros en varias de las exposiciones que se realizaron estamos también defendiendo el derecho del niño por nacer, y yo creo que en esa parte, Romina, se centra un poco el debate de si lo que está dentro de la madre es un ser o no es un ser, ¿ya? Porque para muchos
como el doctor Croxatto, ya han planteado que lo que está dentro del vientre de una mujer no es un ser. Por lo tanto, uno puede matarlo, por lo tanto puede despedazar su cuerpo, por lo tanto puede ser intervenido, no debe ser cuidado. Y eso es lo que yo principalmente veo hacia dónde está apuntando este tipo de debate. Es que claro, ahí es donde yo también decía, yo argumentaba que al escuchar las exposiciones se decía que el ser que está aquí dentro del vientre, desde el punto de vista jurídico, no tenía derechos porque no había nacido y no estaba inscrito en el registro civil. Entonces no tenía ningún derecho de tener vida, no existía prácticamente en el mundo, una cosa así. Entonces muy fuerte verlo desde esa perspectiva, pero también desde la perspectiva de la salud, como el pastor Gustavo también nos indica. ¿Cómo se percibe eso? Porque que un médico diga no, que lo que está dentro del vientre de la madre no es un ser humano. Bueno, desde el punto de vista de la salud es un tema muy contradictorio, ya que, como exponía el doctor Jorge Becker, él nos contaba que, bueno, en nuestro país se dan prestaciones como son la ecografía y que están prestadas por FONASA. Y esas ecografías se dan no para la madre, se dan para el hijo que está por nacer, que está dentro. Entonces nuestro país no se da cuenta, y a veces los médicos no se dan cuenta, de que nuestra misma salud, nuestro sistema de salud está prestando servicios para alguien que según ellos supuestamente uno nacido y alguien que no tiene derecho. Pero estamos prestando ecografías porque las ecografías son para saber cómo viene el niño, si viene con malformaciones, si viene con problemas y cómo ayudarlo. Ya es paciente. Y le ponen hasta nombre incluso. Claro, el doctor Jorge Becker siempre dice, bueno, él fue ecografista, que siempre llegan las madres, sea un hijo deseado o no, dice, bueno, yo vengo a ver qué pasa con mi bebé, si voy a tener o no a mi bebé. Y porque ellas saben en el fondo de su corazón que quien está dentro de su vientre es una vida. A pesar de que tenga un día o 2 semanas, es una vida igual. Y nosotros prestamos servicio para ambos, para 2 pacientes. Así es, estamos aquí en su programa Decisiones, siendo sal, siendo luz en la sociedad. Y como bien decía Romina, desde el punto de vista de que pueden decir, no hay un ser, ¿cierto? No tiene derechos, pero ya el servicio público ya les presta un servicio, porque ya lo monitorea, ya lo cuida, ya está monitoreando si viene con algún problema de salud para poder tratarlo, y ya se tratan, algunos desde afuera ya se pueden hacer intervenciones hacia adentro para tratar cualquier problema que ya el bebé traiga. Entonces, como dice muy bien Romina, ya se está prestando un servicio ya al bebé, al paciente que está dentro del vientre de la madre. Entonces aquí estamos en su programa Decisiones conversando el día de hoy sobre el proyecto del aborto, sobre lo que se está tratando allí en el Tribunal Constitucional. Pastor Gustavo. Sí, bueno, es muy interesante lo que menciona Romina. De hecho, yo decía que incluso uno le pone hasta nombre al bebé. Tiene 6 meses, más o menos a los 6 meses, Romina, uno sabe si es hombre o mujer. No, antes, a los 3 meses. A los 3 meses, sí, ya. Incluso antes. Incluso antes. Entonces uno sabe si hombre, le compra hasta la ropa. Se hacen baby shower. Sí, se hacen hasta baby shower. Entonces, si hoy día nuestra sociedad o nuestros parlamentarios están diciendo que ahí no hay vida, todo eso sería inútil y a los conceptos que se está llegando. Entonces, hay muchas organizaciones. Yo no sé qué piensa el Colegio de Matronas. Yo pienso que muchos organismos de nuestro país están ideologizados. Ya muchos de ellos están, de hecho hay algunos hasta militantes de partidos políticos, Partido Comunista, Progresista, y esas son las personas que se toman la voz de la mayoría. Meditaba un poco lo que compartía Francesca, que varias, por ejemplo, de las encuestas que se han hecho en nuestro país dicen que el 70% de nuestro país está a favor del aborto, cuando claramente sabemos que no es así. Profesamos la fe evangélica, ya estamos de plano, ¿cierto?, en contra de este proyecto. Muchas personas también católicas, alrededor del 60% de nuestro país profesa la religión católica. Entonces hay muchas encuestas que son manipulables. Yo cuando veo las encuestas CADEM, averigüé dónde estuvieron los nichos donde las personas encuestaron. Lógicamente son encuestas manipuladas, muchas de ellas, ya que le preguntan a personas, por ejemplo, dicen que nuestro país o somos uno de los 5 países en los cuales no está aprobado esta despenalización del aborto, y eso es una mentira. Hay solo 25 países a nivel mundial donde está aprobado este aborto en 3 causales. Ya, y está hablando de algunas causales solamente,
Ya hay 5 países donde no están aprobadas otras causales, pero en nuestro país no es el único país que está defendiendo la vida. Más de 150 países a nivel mundial están defendiendo la vida del niño que está por nacer. Entonces los argumentos que se han dado en ese lugar no son certeros, no son ciertos, son encuestas falsas. Recordemos una encuesta que hizo el INJU, la última encuesta que hizo el INJU, y de ahí no hizo más porque le fue mal. El Instituto Nacional de la Juventud hizo una encuesta donde más del 50% de los jóvenes ahí votaban que estaban en contra de este proyecto de ley. Entonces me llama mucho la atención cuando ayer expone una representante a nombre de todos los estudiantes de Chile diciendo que están a favor de este proyecto. Entonces son datos muy manipulados. Además que los recursos lo maneja el gobierno, los medios de comunicación están sesgados y tenemos a veces muchos periodistas que están a favor. Entonces ha habido toda una manipulación comunicacional para hacer ver que este proyecto casi una tragedia si no es aprobado, y no es así. Así es, aquí estamos en su programa Decisiones, siendo sal, luz en la sociedad, y estamos conversando sobre el proyecto de ley del aborto que está en el Tribunal Constitucional. Pastor Gustavo nos trajo un video, así que vamos a pasar a verlo ahora mismo para seguir con su programa Decisiones. Ahora tiene. Y me molesta cuando algunos con arrogancia dicen nosotros creemos. Aquí hay que respetar todas las opiniones, porque esto está cruzado por múltiples factores, entre otros por creencias religiosas de cada uno. Aquí invocar a Dios en la sala, yo soy creyente y creo en Dios, pero es como que yo viniera aquí a dar testimonio que mi religión sí permite las causales de aborto. Y por lo tanto, es como si yo me dejara guiar solamente por eso. Entonces, no me gusta cuando en un Estado como el nuestro, que es laico, se pretendan imponer además concepciones religiosas, argumentando que quienes estamos a favor de las causales no estaríamos respetando la ley divina, porque muchos sí creemos en Dios, muchos sí invocamos a Dios, pero sí estamos a favor de las causales por múltiples razones. Una condición, porque en este mundo de las instituciones privadas sin fines de lucro, a mí me ha tocado ver algunas que incitan al odio. Y a mí me parece que deberíamos poner una cláusula de que no puede haber ningún tipo de institución que justamente promueva el odio, la xenofobia, la homofobia, el racismo. Creo que son elementos fundamentales. Lo digo ¿por qué? Porque a mí me parece muy lamentable, y quiero en esto ser muy responsable, que existan personas como algunas que han promovido, por ejemplo, Autobús de la Libertad, que señalan textualmente, lo quiero repetir, que las Naciones Unidas, que el Mercosur, que la CEPAL, que la OEA son instituciones que están guiadas por el anticristo. O que digan, está textual, lo pueden revisar, son videos que están en distintos medios, que digan que los derechos humanos son un gol que les pasaron, que no existen los derechos humanos, que no se deben respetar los derechos humanos. A mí me parece que esto está en el borde del límite de lo que no es aceptable. Y por lo tanto, para mí, yo no tengo ningún problema con el tipo de religión, que sean de cualquier tipo, que sean laicas, pero tenemos que establecer un resguardo porque creo que aquí también hay mucho fanatismo. Creo que en el ámbito religioso, como lo hay también en lo político, hay situaciones extremas y fanáticas. Y lo peor que podemos hacer es que personas que están en una situación de fragilidad, en una situación de dolor, en una situación de menoscabo, terminen en manos de psicópatas y fanáticos. Y a mí eso realmente yo lo quiero plantear porque no me parece. Justamente por la vulnerabilidad que tienen esas personas. Creo que casi todos los que estamos en esta sala hemos visto expresiones extremas de intolerancia. Yo he tenido que soportar, a menos esta distancia, que a mí me diga un pastor evangélico, ándate de Chile, te queremos, Allende, no sé cuánto, asesina por estar de acuerdo con las 3 causales de aborto. Eso es la extrema intolerancia. Eso es un nivel realmente inaceptable. Y a mí eso quiero dejar constancia, por lo menos en la historia femenina de la ley. Me da preocupación que existen hoy día determinadas organizaciones
que pueden efectivamente promover esa intolerancia, que se expresan de esa manera y que pueden influir en niñas que tienen justamente esa condición, no solo de vulnerabilidad, sino de inmadurez, de fragilidad y por lo tanto influenciable. Y sería muy tremendo que en lugar de lograr algo que supone que es positivo, que es informar a la persona de todas las opciones y de sus derechos, termine siendo influenciada de una manera que a mi juicio puede ser muy perversa y muy negativa. Y esto lamentablemente nos ocurre. Bueno, ahí estamos, usted pudo apreciar videos que Pastor Gustavo nos traía. Pastor Gustavo nos traía para compartir aquí en el programa Decisiones. Ahora tenemos una nueva panelista, Alejandra Ortega está aquí con nosotros, ella de parlamentaria juvenil del INJU, y está ahí, también ya va a opinar sobre todo lo que está aconteciendo el día de hoy. Hoy día ya se define, toma la decisión del Tribunal Constitucional frente a este tema del proyecto de ley del aborto. Y bueno, ahí como apreciamos el video, Alejandra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la actitud que están tomando? Quizás como es algo ya más ideológico, que va más allá, podemos apreciar también ahí que tienen una actitud frente a los que pensamos diferente, a los que tienen una actitud ya quizás más directa en contra de la Iglesia, un discurso más fuerte, llamándonos de distintas formas, con palabras de repente que pueden sonar hasta intolerantes y se contradicen incluso con el discurso de ellos, que tienen ese tremendo discurso, y a los que pensamos diferente. ¿Qué piensas tú sobre lo que pudimos apreciar ahí? Lo que pasa es que lamentablemente a lo largo de toda la historia la Iglesia siempre ha sido menoscabada por decir la verdad, porque nosotros al defender la vida, defender los preceptos de la palabra del Señor, al también ser tan confrontacionales, porque en cierto sentido nosotros también somos bastante confrontacionales en ir a hablar con ellos, decirles la verdad, decirles que Dios respeta la vida, que Dios ama a las personas, que la solución no es tan fácil como llegar y provocar un aborto. Eso obviamente que genera un choque que es espiritual más que ideológico, diría yo, porque en sí nosotros vemos, ¿cierto?, que hay argumentos, que hay leyes que están de por medio, que hay tratados internacionales que están de por medio, que ellos los utilizan también como un argumento para poder aprobar el aborto, para poder darle este tipo de derechos a la mujer, pero es una contraposición espiritual la que se produce cuando nosotros vamos a decir la verdad. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el senador Juan Pablo Letelier, cuando él se expresa sobre la Iglesia. Es bastante fuerte a veces escuchar las opiniones que tienen frente a nosotros, que no provocamos ningún daño, por decirlo de alguna manera, sino que la Iglesia siempre trabaja, la Iglesia trabaja con las personas que están en drogadicción, la Iglesia bendice a la sociedad, la Iglesia lleva la verdad. Y no nos conocen. Y claro, no conocen el trabajo que realizamos. Por supuesto que ellos se sienten con una autoridad superior que obviamente está respaldada por estas ideologías políticas que tienen un fundamento totalmente antibíblico, y se sienten con la autoridad para poder ofender a la Iglesia, siendo que la Iglesia tiene un rol social muy importante. Y insisto, vamos siempre más allá, no es un tema ideológico simplemente, sino que es espiritual. Y ahí también donde apreciamos nosotros que todo Occidente, Europa, toda América, todo Occidente está fundamentado, basado, toda su esencia como continente, me refiero como sociedad, está fundamentado en principios bíblicos cristianos. ¿Por qué? Porque ahí está el diseño de la familia, que es el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y es lo que sustenta todo Occidente. Entonces no se puede dejar de lado, ¿cierto?, el rol que el cristianismo ejerce en la sociedad, y no solo en Chile, sino, como vuelvo a insistir, en todo Occidente, toda Europa, toda América. Es muy fuerte lo que nosotros tenemos, el tremendo aporte que el cristianismo le ha hecho a todo el continente, los países y las naciones. Vuelvo a insistir en un ejemplo tan práctico como el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y lo bien que le hacen los principios bíblicos a la sociedad, a las sociedades, a las civilizaciones. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, vemos el tremendo aporte que nosotros somos, ¿cierto? El creyente, el cristianismo, a todas las sociedades.
Pastor Gustavo también nos quería comentar el video de lo que usted también, porque ha estado quizá más presente también en el Congreso, ha estado ahí, ha escuchado, ha conversado con ellos, y también cómo percibe todo lo que los comentarios que hacen en contra de la iglesia. Sí, bueno, cuando uno ha tenido la oportunidad de estar frente a ellos o conversar con los parlamentarios, son como doble discursos que a veces se dan. Incluso varios parlamentarios han dicho directamente que están en contra de este proyecto, pero como está dentro de un programa de gobierno, tienen que apoyarlo. Yo sé que muchos parlamentarios demócratas cristianos, por ejemplo, votaron a favor de este proyecto solamente porque estaba dentro de un programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y más encima es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de la presidenta Bachelet. Y me llama mucho la atención cómo la gente puede decir que esto va bien, que yo creo, Francesca, que el gobierno tiene un sesgo frente a la realidad que está pasando. Porque ellos no se dan cuenta que la mayoría de las encuestas dice que no aprueba su gobierno, que Chile va por un mal camino, que las cosas no se están haciendo bien, que la mayoría no aprueba muchos tipos de reformas, pero aún así el gobierno sigue encauzado, ¿cierto?, en sus caprichos ideológicos. ¿Por qué pasó esto? Porque dentro de este gobierno se metió mucha gente que fundamenta este tipo de ideas. Se metió muchas personas de la homosexualidad acá en Concepción, a pesar de que la Corte Suprema, por ejemplo, dijo que no se podía izar la bandera homosexual, llegó acá a la Corte de Apelaciones y la izaron igual. Entonces ya hay cero respeto por las leyes, cero respeto por lo que se está haciendo. Entonces yo creo que hay un tiempo de cambio que la sociedad tiene que madurar, que nosotros tenemos que madurar y darnos cuenta hacia dónde está conduciéndose nuestro país. Y hay un punto que tú dices muy importante, porque nombra el tema de lo que pasó en tribunales de justicia, también lo que está pasando en la educación, con toda esta ideología de género que se impuso en la educación, los establecimientos educacionales de Chile, que involucra a nuestros niños, las futuras generaciones, los jardines infantiles, escuelas básicas, los liceos, que también nuevamente es algo ya que se pasaron de listo, uno dice, ¿cierto? Pero también, como tú dices, ¿para dónde vamos? ¿Y cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué es lo que cómo estamos percibiendo toda esta ola de cosas adversas, de leyes, de normativas adversas a lo que nosotros tenemos como principios fundamentales, morales, que le hacen, vuelvo a insistir en esto, le hacen bien a la sociedad, le hacen bien. Y ahí es donde también la iglesia tiene que, con mayor fuerza, cumplir nuestro rol social, ¿cierto? De ser sal, luz, como nuestro programa Decisiones lo dice muy bien, donde quiera que estemos, ser sal, ser luz, ser un aporte a la sociedad, con mayor fuerza todavía de todo lo que hemos estado haciendo. Como bien Alejandra lo decía, el aporte que hemos hecho en las cárceles, en los hospitales, en las poblaciones vulnerables, con la gente que está involucrada en la drogadicción, siendo un tremendo aporte tanto espiritual como también social, porque estamos impactando la sociedad, entregando herramientas, apoyo, incluso este proyecto del aborto. La iglesia está también en programas de acompañamiento, para que se pueda entender mejor la idea de estar con la mamá, ¿cierto?, que está esperando su bebé, ir donde ella, nosotros le predicamos el evangelio, le hablamos de Cristo, le apoyamos, estamos con ella para que el bebé nazca, porque el 80% de las mamás, de las mujeres que quieren abortar, es porque están solas. El 80% de 10, 8 mujeres están pensando en abortar porque se sienten abandonadas, sin el apoyo de la pareja o de la familia. Seguir tomando este rol de predicar el evangelio, de estar ahí y acompañar a la mamá, ¿cierto?, para que sí tenga su bebé y cuando llega el programa de acompañamiento, llegan las personas al lado de ella, ellas desisten de abortar porque ya no están solas, ya no se sienten vulneradas y ya quieren seguir avanzando en su proceso de embarazo. Y sabemos lo maravilloso que es tener los hijos, ¿cierto? Lo maravilloso que es tener una bendición de Dios son los hijos, dice la palabra del Señor. Entonces, una tremenda bendición los niños para nuestras vidas. Entonces, en ese foco, Pastor Gustavo, también hay enfocarnos en que la iglesia debe ser sal, ser luz, predicar el evangelio, ir a las naciones, hablar la buena noticia que tenemos. Yo te voy a contar un testimonio. Yo hace 14 años que soy cristiano. Después que me convertí al Señor, tenía una familiar que siempre la veía triste, lloraba,
Y un día le pregunté por qué estaba tan triste y por qué estaba llorando tanto. Y veía que había cambiado mucho, era una persona bien alegre, mujer, y de un día para otro se borró la sonrisa y la alegría de ella. Y nos sentamos un día a conversar y con lágrimas ella me contaba parte de su vida, que hacía un poco más de un año que había realizado un aborto y que ella nunca se perdonaba haber matado. De hecho, ella cuando con lágrimas me decía, no lo quería hacer, me obligaron, no lo quería hacer, me obligaron. Y se sentía muy responsable y muy culpable de todo lo que ella había realizado. No se lo había contado a otras personas, solo lo sabían sus papás. Fue un testimonio impactante para mi vida y comencé a compartirle el amor de Jesús, porque el problema más grande que ella tenía era de quién me perdona. Aquí nadie me va a perdonar, porque a lo mejor una mujer dice, no, es que me hice un aborto. Claro, después de un mes es una solución para ella, pero después de un año va trayendo consecuencias todo eso. Y ella ese día le dije, mira, el Señor te puede perdonar, el Señor puede restaurar tu vida, el Señor puede sacar ese peso de culpa. Y ese día oramos, ese día ella entregó su vida a Cristo, a Jesucristo, y comenzó a participar en la iglesia. Y ahora, cierto, ella trabaja con niños en la iglesia y tiene una familia maravillosa, y el poder restaurador que tiene el Evangelio en las vidas de las personas. Ya no voy a dar su nombre porque es una persona bien cercana a mí, pero fue un testimonio impactante y yo me di cuenta cómo el poder de Dios puede restaurar las vidas de una persona, y ahí es donde está la iglesia. Lo que a veces la ciencia, porque bien decía Alejandra, a veces los parlamentarios dicen muchas cosas, pero a veces cuando nos tratan la iglesia, ellos nunca han desconocido la labor que hace la iglesia en las poblaciones. Ni un diputado va donde está la iglesia trabajando, ni un diputado, ni un parlamentario, ni la presidenta va. A veces ni los carabineros. Ni los carabineros. Yo he estado en poblaciones en Santiago donde ni los carabineros ingresan, pero ahí está trabajando la iglesia. Pero cuando decimos esto pensamos, ustedes son unos conservadores, nos basurean por todos lados, son unos payasos. Pero nadie puede desconocer el trabajo que realiza la iglesia, ¿cierto? De hecho, a nosotros mismos que estamos en este canal a esta hora de la mañana, estamos aquí porque un día llegó el Evangelio a nuestra vida, nos restauró. Yo hubiese estado en la cárcel si no hubiese estado aquí, por ejemplo. Pero el Señor restaura y cambia la vida, y no tan solo nuestra, sino también la iglesia es un gran aporte también en restaurar, en animar, en motivar y en creer que Dios puede hacer un milagro en la vida de las personas. A mí me dijeron, tu hijo viene con problemas, me dijo una vez un médico. Y oramos y el Señor, cierto, es Dios de la vida y Dios de milagro, y no hubo ningún problema, y ahora mi hijo está súper bien. Entonces creemos nosotros en el poder de Dios. Así es, aquí estamos en su programa Decisiones, siendo sal, luz en la sociedad, y estamos compartiendo el tema del proyecto del aborto, que ya hoy día el Tribunal Constitucional toma la decisión de declararlo inconstitucional. Eso es lo que nosotros esperamos, ya, porque se tienen que basar en lo que la Constitución de nuestro país dice, y allí claramente está plasmado el derecho del que está por nacer, el derecho a la vida, y en eso confiamos nosotros. Para ya ir terminando con nuestro programa, voy a pedirle a Alejandra que nos comente también qué es lo que espera, o animar a la iglesia a que se involucre cada día más en la sociedad, que se involucre cada día más. Puedes animar a los hermanos, a los jóvenes, a que sea sal y luz en donde quiera que estemos. Sí, bueno, es urgente. Yo creo que no es algo que tengamos que esperar más tiempo, sino que hay una urgencia en el corazón de Dios principalmente, de que nosotros como hijos de Dios nos involucremos en la sociedad. Y como para dar una referencia, por ejemplo, países como España, países como Australia, países como Francia, e incluso la misma Argentina. Argentina hace 130 años que no tiene educación religiosa en las escuelas. Francia tiene leyes laicistas, no se puede predicar el Evangelio, no se puede anunciar la palabra, y así muchos ejemplos de otros países. Entonces, es urgente que nosotros como hijos de Dios, quienes conocemos el amor de Dios, quienes conocemos el consuelo del Señor, la misericordia, como hablaba el pastor Gustavo, ese testimonio tan fuerte, nos involucremos en donde quiera que estemos para poder transformar nuestra sociedad y para poder influir. Porque créanme que aunque tengamos las mejores leyes, aunque tengamos las mejores autoridades, la palabra del Señor nos enseña que solamente Cristo puede transformar, solamente el Evangelio de Jesús puede transformar, puede cambiar.
Y nosotros somos portadores de su gloria, nosotros somos portadores de su palabra. Entonces yo animo a los jóvenes que están en las universidades a predicar el Evangelio, a los hermanos que están en el sistema de salud a predicar el Evangelio. Por eso siempre se habla tanto de evangelismo en este programa, porque lo único que puede cambiar y transformar nuestro país es la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Así que yo los animo, hermanos, a donde quiera que estemos, a anunciar la palabra del Señor, a levantarnos con autoridad y el poder del Señor para poder bendecir nuestro país. Así es. Aquí ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Ya, Pastor Gustavo, algunas palabras de despedida ya. No, bendecir a todos los hermanos que nos ven a través del canal 8 en BTR y bendecir también a nuestra ciudad de Concepción. Muchas gracias, Pastora Francesca, por la invitación y a estar orando para que el Señor pueda hacer un milagro el día de hoy en el Tribunal Constitucional. Así es, así que muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy y lo esperamos aquí en su programa Decisiones, siendo sal, luz en la sociedad, TV8, señal de BTR, y los lunes y los viernes a las 10 de la mañana y se retransmite a las 20 horas. Muchas gracias y le esperamos en otra oportunidad. necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón.